ciertos estereotipos. Entonces yo creo que, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo ustedes, hay que despertar, hay que votar por otros partidos, hay que formar otras cosas. Sin embargo, creo que su talento debería usarse no para contribuir al entramado institucional que está haciendo todo esto, sino realmente para hacer una crítica, no para hacer una película que está entrando otra vez a este espectáculo mediático sin fondo. Muchas gracias. Pues mejor le quito el micrófono a mi querido amigo. Te voy a decir una cosa, poco a poco. La censura, cuando tú te atreves a decir algo así, en un país que normalmente es muy violento, imagínate qué te puede pasar si tú hablas así. Eso, para empezar, requiere de valentía. Iba a decir, requiere de unos tamaños de valentía. Segundo, la invitación viene de los divorciados, viene de Televisa. Después de ver El Infierno, le ofrecen a mi querido Luis que haga una película, le dan mucho dinero, y cuando Luis me dijo que ellos eran nuestros socios, yo dije, ¿de veras? ¿Está usted seguro? Aunque no lo crea, señor Alcázar. Te estoy explicando cómo, paso a paso. Ellos se animaron a ponerle dinero. Cuando vieron la película, inmediatamente se echaron para atrás y dijeron, no, yo me salgo, no, a mí me pagas, no, eso no era en lo que quedamos. Y ellos no tenían la menor idea de con quién se estaban poniendo, como cineasta y como pensador, conocedor de este país. Te lo digo porque es mi amigo y porque lo conozco. Se lee todos los periódicos desde muy chiquitito y sabe todo. Y si tú analizas la película parte a parte, cualquiera de sus películas, vas a poder comprender de qué está hablando. Tercero, tiene que luchar contra la censura, porque la censura se expresa de 1000 maneras. Si viene Hacienda con los dueños de los cines y les dice una semana, o Gobernación, una semana y echas esa película para afuera. Y yo decía hace un momento que Luis tiene que pagar una millonada, si no se va a la cárcel. Si tú te pones en los zapatos de un creador que se anima a decir esto, vas a entender de qué se trata. A mí, por ejemplo, en el Twitter me dicen, ¿cómo es posible que critiquen a Televisa si están trabajando con sus actores? Primero, no han visto la película. Luego, Televisa... Luis Estrada es un director, guionista, escritor y productor de cine mexicano. El hijo más famoso del director de cine, José "El Perro" Estrada, es conocido por sus filmes de crítica abierta hacia el sistema político mexicano y los demás temas polémicos que giran alrededor de este. Dos de sus películas, La Ley de Herodes y El Infierno, han sido controvertidas y censuradas por el gobierno mexicano abierto o veladamente, el cual mantiene una fuerte amistad con el actor Damián Alcázar, quien ha sido el protagonista de todas sus películas. El ya mencionado director acostumbra intentar a través de sus películas despertar el interés que tiene por todos los mexicanos de cambiar este país, o por lo menos que se den cuenta de la horrorosa realidad en la que viven. Él ha mencionado que sus películas son el efecto de ser, al mismo tiempo víctima y victimario, de una realidad social, cultural y política, y que mediante las películas refleja su perspectiva de la vida del país. En mi opinión, Luis Estrada es un mexicano más, que a través de la libertad de expresión por medio del cine, intenta despertar a la sociedad que, al igual que él, ya está cansada de los actos corruptos y de injusticia de este país. Es por eso que voy a hablar película por película alrededor de este video, comenzando con La Ley de Herodes. La Ley de Herodes es una película mexicana dirigida por el hombre ya mencionado, Luis Estrada. Se trata de una comedia satírica sobre la corrupción política en México durante el largo mandato del PRI. Esta película es con la que el director comienza su tetralogía en el cine dentro del género de la sátira política. En esta película se puede observar cómo el gobierno, con tal de llegar al poder, puede hacer hasta lo más injusto con tal de lograr su objetivo. En la película se presenta la vida de un pueblo llamado San Pedro de los Aguaros, en la cual la mayoría de los habitantes no son hablantes del español, sino que por el contrario tienen su propio lenguaje indígena.
debido a que como no se brindó el apoyo del gobierno y el presidente municipal se robaba los pocos ingresos que se tenían, luego el pueblo se da cuenta de esto y el presidente es perseguido y decapitado. Lo cual me hace relacionar esta escena con la situación de los grupos de autodefensa en Michoacán, que se presentan hace meses, hace años, desde hace bastante tiempo, y no solo en Michoacán, sino en distintas partes del país, que se presentan en distintos reportajes y noticias. El rol de la mujer es denigrante, ya que la ponen durante la película como un objeto sexual, que solo sirve para la casa. La visión hacia la mujer es un enfoque machista que desafortunadamente a día de hoy, a más de 21 años del estreno de esta película, se sigue presentando hoy en día. Otro hecho en la película es que se critica directamente al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y en este filme, en donde se hace mención por primera vez de la dictadura perfecta que este país tiene, el motivo de esta mención es porque en la época de la película se cumplían 70 años de esta basura de partido político que hasta el día de hoy sigue tomando las malas decisiones y fregando más al fregado, por así decirlo. Aunque sabemos que actualmente contamos con la dirección del país con una persona completamente distinta, sigue siendo lo mismo, ¿no? Seguimos viviendo bajo una mala situación, COVID-19 no nos está ayudando en nada. Y el trabajo que se está haciendo por parte de los políticos, no es el más adecuado. Se hace ver como una dictadura perfecta porque este partido político, aunque cambiará de representante o presidente, no dejaba de estar a la cabeza del país durante mucho tiempo, hecho que cambió con la llegada de Vicente Fox y Calderón en la presidencia desde el año 2000 por parte del PAN. Pero todo volvió a cambiar en el 2012 cuando fue electo presidente Enrique Peña Nieto por parte del PRI. Algo que considero importante mencionar es también que hay una frase que dicen en esta película, es que si la democracia existiera, el presidente llevará sotana. ¿Qué quiere decir esto? Que México es un país tan influenciado por la religión católica que si pudiera alguien votar libremente, posiblemente serían manipulados por la iglesia para votar por ellos, poniendo así como a presidente a un sacerdote, con la esperanza de que México cambie. Es triste ver en la película la manera tan humilde en que los habitantes viven en este pueblo, pero desafortunadamente en el país aún hay muchos pueblos que viven así, pero desgraciadamente nadie está haciendo algo. Por lo tanto, Luis Estrada, por medio de esto, trata de reflejar cómo es que se vive en este país y cómo el PRI hace lo que sea con tal de llegar al poder, poniendo como excusa la frase "el que no tranza no avanza", frase que normalmente es usada por los mexicanos cuando hacen un acto de corrupción, al igual que la famosa frase "México no tiene solución", frase que podemos ver que son dichas en transmisiones o en el noticiero por representantes de partidos políticos, senadores y demás rateros corruptos de este país, cuando se quejan de algo que no es visto como progreso en este país. Con esta película no se buscaba decirle directamente a la gente que no votara por el PRI, pero obviamente buscaba hacer una reflexión sobre este país y la gente que lo maneja. Desafortunadamente también refleja cómo es el pensamiento de este país, cómo es que la gente no quiere cooperar de una forma adecuada para hacer una jugada, sino que en cambio ya están planeando el asesinato de alguien para evitarse problemas, o como dicen, para quitarlo del camino. En esta película es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación, o en este caso en particular el periódico, influye en la sociedad para generar opinión, crítica y decisiones. En el filme se observa a Juan Pérez, un vago que un día por accidente terminará en la azotea de un edificio, y al ver que esta acción, un trabajador del periódico El Mercurio modifica la historia para después publicar que el vagabundo estaba amenazando tirarse de la azotea como protesta de la pobreza en el país, a lo que el gobierno lo manda a buscar para ofrecerle con engaños una casa y beneficios a su vida con tal de comprar su silencio, y este acepta.
pero con el paso del tiempo todo empeora y termina como empezó, en la calle. La película refleja un México que es fuertemente influenciado por los medios de comunicación y que a su vez estos medios de comunicación están llenos de corrupción, demostrando que el gobierno hace todo con un tal de no mover más a las masas en contra de ellos. Una frase que se menciona en la película es: la democracia empieza donde termina el hambre, frase que, a mi criterio, intenta transmitir esas malas ideas del gobierno que se tienen en contra de la pobreza, que, como se demuestra en la película, plantean la pobreza como un delito, con el ideal de acabar con los pobres del país, dejándolos sin un peso para que mueran y desaparezcan y no afecten más a la economía del país. Lo cual, de una forma subjetiva, de decir que es una dura realidad que ya no se ha podido solucionar a día de hoy. El problema de miles de pobres que viven en nuestro país y que a través de los medios podemos observar que se han clasificado en pobreza y pobreza extrema. Una realidad que en esta película se proyecta, pero espero que algún día personalmente cambie y que el gobierno deje de robarle al pueblo. Por último, ya solo cabe mencionar que México no es un país pobre, sino un pobre país. Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato de ley. ¡Salud! Un verdadero chingón. Esta es mi película favorita de este director. Esta película trata de una manera real la problemática actual del narcotráfico y crimen organizado en México. Se estrenó poco antes de las celebraciones del bicentenario de la independencia de México. La película refleja la situación que vivía día con día el país en ese año 2010, las épocas más fuertes para el narcotráfico, reflejando todo acerca de la narcocultura, su manera de vivir, el por qué entran los grupos del crimen organizado y cómo se vive siendo parte de estos. Otro elemento importante de esta película es el rol de la mujer, que al igual que en la película La Ley de Herodes, la mujer solo aparece como un objeto sexual y ama de casa, tomando así el mismo enfoque machista que el país desafortunadamente tiene. El escenario de esta película podría ser cualquier pueblo de México, ya que en el país por estos tiempos en todos lados se vive la misma situación, sea en Tijuana, sea en Chihuahua, sea en Sinaloa, sea en Chiapas, sea en Veracruz, se vive igual. Hay lugares donde están completamente iguales en distintas partes del país, así que básicamente puede ser cualquier pueblo. Proyecta cómo por no tener oportunidades de un buen trabajo con salario digno, se van por el lado fácil, llegando así al narcotráfico. En este caso el Benny, un mexicano que había ido a Estados Unidos para tratar de cumplir el sueño americano, pero tras 20 años de fracasos decide regresarse, y es cuando se encuentra con su amigo el Cochiloco, el cual lo involucra en un crimen organizado de la droga de la familia Reyes, la cual la película es una sátira de la Sagrada Familia por los nombres de sus integrantes. También en esta película se observa cómo los narcotraficantes del país consiguen las armas, además de mostrar el estereotipo del narco en el país, el gran ejemplo del uso de las camionetas Lobo y de la marca Ford o sus narcocorridos, y la manera de vestir del narco con sus cadenas, botas y cosas lujosas, presumiendo todo lo que han conseguido con dinero de mala procedencia y con las manos manchadas de sangre. La dictadura perfecta, después de una larga investigación sobre la materia y tocando como referencia muchos de los casos reales que han marcado la vida pública del país en los pasados años, como lo son los videoescándalos de Humada, Salinas y Bejarano, las peripencias del Gober Precioso, el caso de la desaparición de la niña Paulette, las aventuras del Chueco, la simulada captura de Florence Cassés y algunos otros muy emblemáticos, en los medios han demostrado su doble moral y su enorme poder e influencia. Pretende hacer una reflexión ácida, crítica y aguda sobre el fenómeno de la manipulación, e invitar al espectador a tratar de entender los cómo y los porqués de la perversa relación sobre el poder político y los medios de comunicación. Desde mi punto de vista, esta, a pesar de no ser mi película favorita, es la que más ha movido masas.
es la que más ha hecho conciencia y reflexión en los mexicanos acerca de lo que vemos en la TV. ¿Qué ideas nos plantean y cómo les gusta manipularnos a través de los medios de comunicación? En la película se puede observar una sátira clara haciendo referencia a cómo llegó a la presidencia el presidente Peña Nieto y de cómo los medios de comunicación y en especial la TV, que es el medio de comunicación que es el que tiene más influencia en los mexicanos en sus actos y decisiones, manipula totalmente el rumbo del país a su conveniencia. Hay algo que me pongo a pensar también sobre esta película, es que a veces puede haber malas interpretaciones y la gente puede decir, bueno, las noticias ya no son confiables, entonces las van a ver sin un criterio de aprendizaje previo del por qué se hace esto, o la manera en que la gente ahora adaptará las noticias en su vida. No niego que es algo positivo, ya que gracias a esta película se está despertando el pensamiento crítico de todos los mexicanos. Pero no dudo que haya gente que la interprete de una manera no adecuada o en su defecto de una manera exagerada, juzgando todo, aunque no sepa bien la situación de las cosas. Mira, lo de la tetralogía, lo de la trilogía o lo del quinteto, yo no sé en qué vaya a acabar, ha sido algo que se fue dando de manera accidental. La ley de Herodes en su momento sí obedeció a razones muy concretas de el por qué decidí, cuando había hecho películas que no tenían nada que ver con esta temática, como Bandidos, Ámbar, Camino Largo a Tijuana, un poco para dejar un testimonio de un momento que yo de manera muy ingenua pensaba que el país había tocado fondo. Después de la crisis de fin de sexenio del Salinato y el inicio aterrador del Cedillato, error de diciembre, efecto tequila, magnicidios, levantamiento en Chiapas, pero sobre todo, lo que a veces no se hace crónica histórica de ello, historias personales horribles y dolorosas, que a mí también me tocaron muy de frente, a pesar de que tengo la suerte de pertenecer, creo, a una de las generaciones más sobresalientes y brillantes de la historia del cine mexicano, entre quienes están Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Carlos Carrera, Nacho Ortiz, y como que cada uno traía sus propias preocupaciones, sus propias obsesiones sobre qué quería hablar con sus películas, y de pronto descubrí que no había nadie que estuviera hablando o dejando un testimonio en cine de ficción sobre estos temas. Y fue un poco lo que me llevó también el hartazgo, el de pronto decir, bueno, este país pareciera que está condenado después de más de 7 décadas de priato y todo lo que llevó implícita esa carga de corrupción, impunidad, autoritarismo. Decidí hacer La Ley de Herodes. Y a partir de esa película que sí fue deliberada, un poco los temas ya me fueron escogiendo a mí, el foxiato y la locura de un hombre que tenía un discurso un poco esquizofrénico acerca del contraste entre cómo veía él el país y cómo lo vivíamos los otros, pues hice Un Mundo Maravilloso. Después la locura en la que nos embarcó el presidente Calderón, declarando una guerra que sabemos cuándo empezó, pero que no tenemos ni idea de cuándo va a acabar, y que las crónicas de horror continúan y pareciera que nos persiguen, pues ese tema me escogí. Y en el caso de, y entonces pues se armó esa trilogía de la que tanto se habló, involuntaria, pero en el caso de La Dictadura Perfecta sí hubo una decisión deliberada ante lo que yo veía como la inminencia del retorno del dinosaurio, del PRI al poder, y todo lo que ello acarreaba. Entonces, yo hablaba en La Ley de Herodes ya sobre la dictadura perfecta, de una manera anacrónica, porque la frase la dijo Mario Vargas Llosa en un programa de la revista Vuelta que se transmitió por Televisa, en la que decía que México era la peor de las dictaduras, peor que el comunismo y peor que la dictadura de la Unión Soviética. Y bueno, y un poco ante la inminencia del retorno del PRI al poder, decidí hacer una actualización de cómo veo esta dictadura perfecta en el siglo XXI. Como pudimos observar, Luis Estrada a través de sus películas intenta despertar a la gente y que se den cuenta de la vida que lleva y que llevan los habitantes de este país. Por medio de sus cintas de contenido alternativo, también ha logrado que poco a poco se crea la gente de una mente más crítica y de reflexión en los mexicanos acerca de cómo se toman las decisiones en este país.
también haciendo sátiras cómicas de los hechos que han causado más polémica en el país por parte de los políticos. Y ahora bien, con la película más reciente del director, La dictadura perfecta, demostrando cómo la televisión influye en las decisiones e ideales del país. Es por eso que, como se menciona en la entrevista con MX, cuando Televisa le brindó apoyo era porque no habían leído el guión y no habían notado que todo era una crítica hacia ellos y las demás televisoras, por lo tanto decidieron cancelar el contrato. En mi opinión, ya para poder finalizar con este video, yo pienso que nuestro país actualmente está viviendo en una nueva fase. En 2015-14, no recuerdo el año exactamente, discúlpenlo, pero es un tema del cual también quería tratar, cómo es que se detonó el caso de Ayotzinapa en Guerrero, de los más de 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y ahora el pueblo se está uniendo, y en ese momento el pueblo se unió una vez más, y en ese momento el pueblo se estaba uniendo una vez más poco a poco. Entonces, ¿por qué no cambiar este país por un futuro mejor? Es el momento de que hay un cambio en México, pero no todas las personas están tampoco de acuerdo con ese cambio. Digo, hay personas que a pesar de que las tratan de ayudar con lo de COVID-19, las personas, hay algunas que atacan a los doctores de las instituciones médicas y eso no está bien, hombre. Eso no está bien. Si los doctores están ahí es para ayudar, no están para joderlos. México no tiene que ser por completo anarquista, sino que hay que asegurar un cambio para que las próximas generaciones no estén tan jodidas. Un México donde se pueda vivir libre, donde el gobierno sí vea por el pueblo y no solo por ellos y el robar dinero. Parte de analizar las películas y para dar mi conclusión, también como dije antes, iba a tocar temas completamente subjetivos desde mi perspectiva, pero espero que haya sido entendible este análisis y de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.